Le decía que ya se ha aprobado en la mayoría de los congresos locales la supremacía constitucional. Se hizo en el Congreso de la Ciudad de México y vamos a hablar de esto con Paulo Emilio García, vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y diputado local, Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino, y Royfit Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues a ver, hay mucha crítica hoy, sobre todo del lado de la oposición, a que se haya aprobado tan rápido esta iniciativa, esta ley de supremacía constitucional. En algunos estados, como en Oaxaca, en cuestión de menos de 20 minutos ya se había aprobado. Acá en el Congreso de la Ciudad de México, platíquenos un poco cómo fue este proceso y qué opinan de estas críticas, Paulo. Mira, Pedro, es importante que la audiencia sepa, son solo 2 artículos los que se reforman de la Constitución, que además hacen explícita una realidad jurídica y convencional de hoy en día, que los jueces no son ni legisladores, ni el Poder Judicial está por encima de los otros poderes. Simplemente lo que hace esta reforma es hacer explícita esta realidad jurídica para que no se vayan por las ramas y traten de doblar la ley, como ya lo anunciaron a través del proyecto del ministro González Alcántara. Entonces, de eso se trata esta reforma, cuidar nuestro orden constitucional a partir de cómo funciona actualmente. Diego. Es una reforma como muchas, como la del Poder Judicial, aprobada fast track, en la madrugada, en lo federal, y citados en el Congreso local de un momento para otro. Habían pasado apenas unos pocos minutos cuando se aprobó en lo federal, cuando ya estábamos citados para votarlo en lo local. Y la gravedad de todo ello es de que justamente con esta reforma pueden suceder vicios en el procedimiento, violaciones incluso en la forma de votación. Imaginen ustedes que cualquier reforma constitucional pueda ser votada sin el quórum reglamentario, sin los votos necesarios, sin incluso tener el documento de minuta en el Congreso local, como sucedió en algunas entidades federativas, y aún así lo votaban en 15 o 20 minutos de haber sido aprobado en lo federal, o incluso sin las formalidades esenciales del procedimiento parlamentario. Y aún así, cuando ya fuera aprobado, nadie lo podría impugnar, porque la paradoja de toda esta reforma es que la controversia constitucional ahora no puede controvertir a la Constitución, que las acciones de inconstitucionalidad ahora no pueden declarar algo inconstitucional en una reforma constitucional, y que incluso la ley de amparo la nulifican porque ahora tampoco podrás ocupar el amparo para protegerte frente a la autoridad, frente al gobierno, de algún abuso de ellos cuando venga una reforma de este gran calado. Así que estamos... Que ya estaba la ley de amparo. Estamos actualmente de camino hacia una dictadura, donde se trastocan y se elimina todo peso y contrapeso que normalmente existe en la teoría pura y clásica de la división del Estado y del poder, por supuesto. Ahora no hay ningún poder que pueda estar poniéndole un alto a las malas reformas de Morena. Royfit. Mira, me parece que esta reforma pues culmina la venganza que se quiere imponer al Poder Judicial, el control al que se le quiere someter desde el Ejecutivo y desde el Poder Judicial al Poder, desde el Congreso, desde el Legislativo al Poder Judicial. Y no hay otra cosa más inconvencional, Paulo, que una reforma de esta naturaleza. El artículo primero nos da muy claramente cuál es nuestro orden jurídico, y los tratados internacionales entran, por supuesto, dentro de este marco jurídico, que el artículo primero fue una batalla de las minorías por reconocer los derechos humanos, por reconocer los derechos de las minorías, y hoy con esta reforma están acabando por completo con esta lucha, con esta batalla, porque resulta que cualquier reforma constitucional pues no va a poder ser impugnada, pero además viola también un principio general, que las leyes deben de ser abstractas, deben ser generales, y esta ley es a la medida para evitar justamente que la Suprema Corte no discuta una de las aberraciones más grandes que se ha cometido en este país, en la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Eso es lo que están tratando, es una reforma a la medida en contra de hoy la Suprema Corte de Justicia, y eso también es, por supuesto, que una violación flagrante a los principios generales del derecho. Entonces, es inconvencional, es una reforma a la medida, y esta concluye para que la Suprema Corte no pueda discutir lo que mal hicieron, porque esa también es una realidad. Mal aprobar una reforma judicial con todos los vicios de procedimiento que se encontraron, que se acreditaron, pero ahora resulta que Morena dice no, pase lo que pase, ya no se puede
interponer ninguna acción. Pablo, ¿qué respondes? Es falso. Mira, estos dos instrumentos, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, es importante que la audiencia sepa que su objetivo era cuidar que las leyes secundarias cumplan lo que dice la Constitución. Si una ley no se ajusta a lo que dice la Constitución, se eliminaba parcial o totalmente. Pero ¿cómo va la Corte a decir que la propia Constitución está mal? Eso no existe en nuestro sistema jurídico. Hay, de hecho, jurisprudencia que dice claramente que no se pueden revisar reformas a la Constitución. Y hay que recordar, además, que no son enchiladas hacer una reforma constitucional, requiere del apoyo ahora sí, porque salen de en 2 muchos días, ¿no? legisladores. Fíjense, son legisladores locales, más de 1,000 en el país, 1,100 y fracción. Se necesita la mitad más uno. 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. O sea, lo que quiere hacer la Corte es pisotear a más de 600 representantes populares. Eso es una aberración. Entonces, lo que se pisotea aquí es nuestro sistema jurídico actual. El sistema jurídico mexicano está aniquilado con esta reforma. Permíteme hacer un comentario, bueno, más bien retomar el comentario que hiciste porque me llamó mucho la atención, Pablo, que Diego dijo, vamos camino a una dictadura. Y eso lo he escuchado en muchas voces, también en las mesas que tenemos todos los días aquí. no, pobre democracia, le declaran la muerte cada 15 días. Que ahora sí ya acabó la democracia, viene otra reforma, ahora sí ya vamos al camposanto. Falso, o sea, es lo que llevan diciendo, la cantaleta, la narrativa de la oposición. Pensábamos que no sin se les iba a ocurrir credibilidad otra cosa social. y nos salen con esto. Y Además. la verdad es que ya es de risa cada vez que o sea, les pasa ya como la fábula del lobo, ¿no? Ahí viene el lobo hasta que, ¿no? Entonces realmente no hay absolutamente ninguna intención de destruir la democracia representativa en México. Además, lo de la ley de amparo, los dos, porque son legisladores, son gente informada, lo saben perfectamente. La ley de amparo ya decía explícitamente que las reformas constitucionales no son sujetas de amparo. Simplemente se llevó a la Constitución, a lo que ya era ley vigente desde hace mucho tiempo. Fíjate, no es una reforma de supremacía constitucional. Y la realidad ya superó la ficción. Cuando pensábamos que no se les iba a ocurrir otra cosa, ahora nos salen con esto. Estamos hablando de la ley de Herodes, donde todos vimos, donde Varguitas decía, ahora le voy a cambiar esto a la Constitución, y nadie creía que se iba a atrever, pues ya se atrevieron. Imagínate tú, con esta reforma lo que va a pasar, y para que dimensionen el público que nos está escuchando. Si a Morena se le ocurre ampliar el periodo de la presidenta, por ejemplo, de 6 a 15 años o a 25 años, en la Constitución, ahora la Corte no podrá ponerles un alto. Si a ellos se les ocurre poner su periodo de legisladores de 3 a 10 años, tampoco nadie. Si atentan contra la propiedad privada, es decir, que el gobierno decida despojarte de tus bienes y sin previa indemnización, por supuesto, y atentar contra tu propiedad privada, ¿quién les puede poner un alto? No hay ninguna Suprema Corte de Justicia que analice esta reforma para ponerles el alto. Y así, cualquier ocurrencia. Bueno, ayer hablamos incluso, va a haber algún ocurrente, porque se les da mucho, para quedar bien con su jefe, con sus patrones, y van a poner que el presidente vitalicio de México sea Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Y quién los va a detener con reformas como estas? Pero estas son ocurrencias que llego hasta el absurdo para que ejemplifiquemos. Pero cuando se metan con tus derechos, con tus libertades, cuando persigan a los periodistas por ser críticos al gobierno, y en la Constitución dice y diga con una reforma de ellos que nadie puede criticar al gobierno, entonces no le podremos poner un alto. Esta es la gravedad de la que estamos sufriendo con esta reforma, y por supuesto que este es el camino a la dictadura totalmente. En términos jurídicos también le pusieron el último clavo al ataúd del Estado de Derecho. Rafi, ¿tú coincides en que es el camino a la dictadura? Mira, yo creo que sí hay un autoritarismo que se ha venido sintiendo en los últimos años. Hay una gran negación por reconocer la pluralidad en la que está integrada el país, la ciudad. Quieren por completo ignorar a quienes no piensan como ellos, y eso me parece que es sumamente grave, porque además con estas frases de más de 1,000 legisladores y ahora resulta que están pasando por encima, pues eso se llama división de poderes. O sea, tenemos 500 legisladores federales, tenemos 128 senadores y tenemos ministros de la Suprema Corte, 11 ministros de la Suprema Corte, que es otro poder, que su facultad es justamente revisar la actuación de estos 628 legisladores federales. Y todos
los locales. No es que pasen por encima, es que es su facultad, es que es el principio de la división de poderes. Ahora, el problema está en que con esto no quieren que absolutamente se revise nada. Todas las violaciones al procedimiento legislativo que se llevaron a cabo dentro de la reforma judicial, ¿no? Votar sin quórum, votar sin siquiera saber si eran los legisladores, las reformas que se aprobaron en Fast Track en los estados. Bueno, ayer se aventaron todavía la desfachatez congresos que ni siquiera les habían notificado, ni siquiera tenían la minuta y ya la estaban votando. En el Congreso, por lo menos, nos las mandaron 10 minutos antes y mandaron la convocatoria y mandaron la minuta. Hay congresos que ni siquiera... Pero ese no es el problema que fueran 2 o 100. El problema es que tienen que notificarte, tienen que notificar a la mesa directiva, tienen que llegar el documento y a partir de eso emitir las convocatorias. No, pues dos congresos locales ni siquiera se esperaron, nada más estaban viendo la transmisión a que se aprobara y convocaron. Eso me parece que son de las peores irregularidades, pero ahora resulta que con esta reforma pues ya no se va a poder revisar ninguna violación al proceso y eso me parece que es lo más grave. Déjate de que puedan proponer cualquier barbaridad, la pena de muerte, como quería el Partido Verde o cualquier cosa. Si se hace bajo cualquier procedimiento que viole flagrantemente la Constitución, entonces ya no se va a poder hacer absolutamente nada y ese es el riesgo. Pablo. Sí, miren, quiero detenerme en esta idea porque la han estado usando mucho. ¿Qué pasaría si las mayorías aprueban el regreso de la esclavitud y esta cantaleta? Yo creo que parte de un absoluto desconocimiento de la historia nacional. ¿Cuándo las mayorías se han organizado en este país para pisotear los derechos de los demás? Al contrario, yo veo con desconfianza que un puñado de personas, que 11 ministras y ministros, puedan decidir de esa manera tan profunda los destinos del país. Al contrario, hay amplia evidencia en la historia nacional son los que minorías se enquistan para despojar de derechos a la gente, para entregar los bienes nacionales. Eso es lo que me preocupa realmente, que una minoría sea mafia y que vuelvan los tiempos de la corrupción y que vuelvan los tiempos de entregar los bienes nacionales. Entonces, yo al contrario, absoluta confianza en las mayorías de este país y más bien vería con reservas la posibilidad de empoderar como quiere la oposición a 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿tú confiabas en la mayoría del PRI? No la mayoría legislativa, la mayoría política de los ciudadanos. Por eso, México, en el PRI. Por supuesto, más que en el PRI, en el pueblo de México. En esa mayoría que se centró en los 70 o más años del PRI, eso es lo que está confiando. Los partidos somos un instrumento, Rolfi, de demandas de la gente. Por eso, entonces era confianza absoluta en lo que hacía el PRI. Confianza en la gente, que se expresa a través de la... Ahora ya no creen en el régimen democrático. Los cambios de este país los han hecho en las minorías y eso es lo que el pueblo nos falta reconocerlo ahora que son mayoría. Venían justamente de la oposición, venían de una lucha social. Ahora pues, se les olvidó absolutamente la pluralidad. Diego. El error es que creen que van a durar 100 años, pero no hay mal que dure 100 años. Algún día va a terminar. Y lo preocupante de esto es que no están pensando en las siguientes generaciones, en sus hijos, en sus nietos. Están pensando en quién gobierna actualmente y quién es su patrón, su jefe, quien les manda, que les da línea y quedar bien con ellos. Eso es lamentable la forma en la que se conduce esta gran mayoría que representa Morena, pero que solamente están viendo por intereses políticos y de control de poder, no por abrir el espacio a la pluralidad. Lo que debe tener toda reforma constitucional es el máximo consenso para que todo mundo, cualquier opinión, sobre todo de las minorías, esté inserta en el último texto constitucional, porque nuestro texto constitucional representa justamente eso, la pluralidad. Y en este caso no la tenemos de parte de esa mayoría, por cierto, artificial, que ya lo hemos comentado. Al menos en la Ciudad de México votó el 48% solamente por ellos para integrar el Congreso de la ciudad y el 47% votó por los que no somos el oficialismo. No tienen la legitimidad y no tienen ninguna mayoría calificada para destrozar de esta forma la Constitución. Ahora el martes se reúnen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, van a ver, van a dialogar, van a votar este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Pues todo parecería indicar que lo van a aprobar, que lo van a apoyar, lo van a impulsar y la gran incógnita viene en qué sucede después de eso. Porque hay quienes dicen, pues no lo vamos a acatar, unos ministros no pueden legislar, no pueden tener en sus manos la decisión del pueblo de México, es lo que hemos escuchado en estas mesas. Entonces, Paulo, ¿qué se debe hacer una vez que suponiendo se apruebe eso? Yo creo que sería muy lamentable que un puñado de ministros nos quieran llevar a una crisis constitucional sin precedentes.
Creo que está muy claro el mandato de la gente en las urnas y por más que quiera matizar el ministro González Carrancá, pues al final son juez y parte. Están ellos sacando uñas y dientes porque es una reforma que va de manera muy profunda a cómo se organiza el Poder Judicial en el sentido más político del término, ¿no? O sea, Pero no se caería en un desacato. Si no se aplica la resolución. Ellos desacatando la Constitución, porque ojo, ya no hay reforma judicial, hay una Constitución vigente. Pero es decir, digamos, la Suprema Corte, corríjanme si me equivoco, es el máximo organismo en temas de acciones de revisión a todo este procedimiento, ¿no? Ya no hay más después de la Suprema Corte. ¿No? Si esta resolución se hace en favor de este proyecto y Morena dice, no lo vamos a acatar, no cae en un desacato que por ende recaería en una inhabilitación. Bueno, pues la Corte, ya lo dijimos en esta mesa, en otros muchos espacios, aunque hoy la oposición de manera engañosa diga que ahora resulta que sí se puede hacer control constitucional de la Constitución, que simplemente es cacofónico porque es aberrante pensarlo. Eso es algo que nunca había pasado en nuestro país y hay hasta resoluciones de ellos confirmándolo. Entonces, bueno, si ellos deciden ir en contra de lo que ellos mismos han juzgado, nos llevaría a una crisis constitucional, ¿no? Entonces, pues todavía están a tiempo. Okay. Yo vi con buenos ojos que se nombrara hoy el Consejo de Evaluación, que es parte de no de la reforma judicial, de la Constitución vigente de nuestro país. ¿Ambos viste con buenos ojos, el del Poder Judicial y el de la Presidencia? Veo con buenos ojos que se atienda la Constitución del país y yo espero que sigan sobre esta línea Muy bien. En el proyecto, en la resolución del proyecto. Un claro desacato, y es justo el desprecio al orden, el desprecio a la ley, el desprecio al Poder Judicial que tiene Morena y el oficialismo. Ellos están diciendo que no van a cumplir. A pesar de que ya le están mandatando que la elección de jueces y magistrados no puede ser por esta vía de la supuesta elección donde simple y sencillamente un órgano supuestamente técnico te pone en la boleta ciertos nombres preseleccionados por ellos, eso ya lo tumbó la Corte en esta sentencia si se aprueba en próximos días. Y Morena y el oficialismo está diciendo que no lo quiere acatar. Eso es justamente el desprecio al Estado de Derecho. No quieren tener nadie que les revise, no quieren respetar ninguna regla y esto, sin lugar a dudas, no podemos vivir en la ley de la selva, en donde solamente sirva el dicho de el que gobierna la ciudad o el que gobierna el país. Incluso el propio López Obrador ya controvirtió una reforma constitucional cuando se opuso a la reforma constitucional de la Ciudad de México. Arturo Saldívar también, cuando fue ministro que ahora encabeza este órgano técnico que va a preseleccionar, también estuvo a favor de la revisión constitucional de las propias reformas constitucionales. Pero eso también va más allá y es algo que evidentemente no entienden, que también se trata de la revisión de control convencional, que es respetar también las leyes y tratados internacionales de los cuales en México es parte. Roy, se nos va el tiempo, adelante, por favor. Mira, contigo concluimos. Es que en estas declaraciones es donde se siente el autoritarismo en el que nos enfrentamos, cuando dicen que una minoría que representa a la Suprema Corte, que un puñado de ministros, es un poder constitucional, así está diseñado. No necesitamos que sean 1000 jueces contra 1000 legisladores. Ese no es el principio de la división de poderes. O sea, no podemos despreciar, no podemos ningunear así a los ministros de la Suprema Corte, pero el problema es que ahora el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se sienten por encima del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es un órgano revisor. ¿Por qué? Porque tienen la facultad de decirles lo que está mal. Y eso es lo que están haciendo, eso es lo que van a hacer. Y van a seguir, si siguen con este desprecio, pues obviamente lo van a desacatar y van a decir absolutamente lo que quieran, pero lo que están haciendo es ponerse por encima del Poder Judicial, que es una violación a la propia Constitución. Pues seguimos platicando la semana que viene ya con una resolución de la Suprema Corte y ver qué acciones se toman al respecto. Gracias, caballeros. Gracias. Muchísimas gracias. Pausa, regresamos.